Según el número de hospedadores que un parásito necesita para culminar su ciclo evolutivo, tenemos que los parásitos pueden ser monoxenos o heteroxenos. Los parásitos monoxenos tienen un solo hospedador, que sería el mismo hospedador definitivo, y en el caso de las parasitosis humanas, este sería el humano. Los parásitos heteroxenos necesitan dos o más hospedadores, que en este caso serían un hospedador definitivo y uno o más hospedadores intermediarios. Como ejemplo de parásito monoxeno tenemos el Ascaris lumbricoides, que tiene un solo hospedador, un hospedador definitivo, el humano. Y como ejemplo de parásito heteroxeno tenemos a los Schistosoma. Son diferentes especies de Schistosoma y generalmente tienen un hospedador definitivo, que sería el humano, pero no siempre tienen solo un hospedador definitivo, y tienen uno o varios hospedadores intermediarios, generalmente gastrópodos, caracoles gastrópodos, pero pueden variar sus especies. Como ejemplo de otros parásitos con ciclos heteroxenos, tenemos el ciclo de la teniasis, en el que participan parásitos del género Taenia. También veremos el ciclo del cesto de Diphyllobotrium latum y de la fasciola hepática. La teniasis es la infección en los seres humanos por la tenia adulta de las especies Taenia saginata o Taenia solium. Los humanos son los únicos hospedadores definitivos tanto de Taenia saginata como de Taenia solium, y los huevos o proglótides grávidos se eliminan con las heces, contaminan el pasto y se contaminan los hospedadores intermediarios, que serían el ganado vacuno para la Taenia saginata y el ganado porcino para la Taenia solium. Es por esto que la Taenia saginata es llamada la tenia de la vaca y la Taenia solium es llamada la tenia del cerdo. En ambos casos, el humano se contamina al ingerir carne cruda o poco cocida de los hospedadores intermediarios, la vaca o el cerdo. En el caso de la fascioliasis, esta parasitosis la adquieren los hospedadores definitivos al ingerir vegetales acuáticos contaminados con el parásito. El parásito involucrado es la fasciola hepática o la fasciola gigántica, dependiendo de la región en la que se presente la parasitosis. El ciclo se inicia cuando el hospedador definitivo libera huevos no embrionados a través de sus heces. Estos huevos llegan al agua y se embrionan. El huevo eclosiona y es liberado un miracidio que alcanza a un caracol, que sería su hospedador intermediario. En el caracol, el miracidio se transforma en esporoquiste, después pasa al estadio de redia y después al de cercaria. Estas cercarias se liberan del caracol y nadan libremente en el agua hasta llegar a los vegetales, donde se enquistan en la forma de metacercarias y son ingeridos por los hospedadores definitivos. Los hospedadores definitivos son principalmente rumiantes, pero también pueden infectar al ser humano. De acuerdo con la diversidad de hospedadores definitivos, tenemos que los parásitos pueden ser estenoxenos o eurixenos. La palabra estenoxeno viene de estenos, que quiere decir estrecho, y xenos, que quiere decir extranjero. La palabra eurixeno viene de euri, que quiere decir ancho, xenos, extranjero. Los parásitos estenoxenos son aquellos que parasitan una sola especie o especies muy afines, como por ejemplo el Enterobius vermicularis, que solamente parasita al hombre. Los parásitos eurixenos son aquellos que parasitan una gran cantidad de hospedadores, como por ejemplo el Toxoplasma gondii,
que parasita al hombre, pero también puede parasitar a una gran cantidad de mamíferos, aves, batracios o reptiles. Los únicos hospedadores definitivos de Toxoplasma gondii son miembros de la familia Felidae, los gatos domésticos y sus parientes. El ciclo se inicia cuando ooquistes no esporulados son eliminados por las heces del gato. Los hospedadores intermediarios en la naturaleza, que incluye aves y roedores, se infectan después de ingerir tierra, agua o material vegetal contaminado con los ooquistes. Los ooquistes, luego de ser ingeridos, se transforman en taquizoitos. Estos taquizoitos se localizan luego en el tejido neural y muscular y se convierten en bradizoitos o quistes tisulares. Los gatos pueden infectarse después de consumir hospedadores intermediarios que albergan quistes tisulares y también pueden infectarse al ingerir ooquistes esporulados directamente del medio ambiente. Igualmente, los animales criados para el consumo humano y otros animales salvajes pueden infectarse con ooquistes esporulados del medio ambiente y desarrollar quistes tisulares. Los humanos pueden infectarse por consumir carne poco cocida de animales que albergan quistes en sus tejidos o por consumir alimentos o agua contaminadas con heces de gato o al entrar en contacto con elementos del medio ambiente contaminados como suelo o las cajas de arena de los gatos. También pueden contaminarse por medio de transfusiones sanguíneas o trasplantes de órganos y de manera transplacentaria de la madre al feto.